Hola chicos, nuevamente su profesora Anabelisa Arumiche con el nuevo tema de la semana. Es una continuación de lo que hemos quedado la semana pasada. Ahora sí, mencionar en lo que nos hemos quedado la semana pasada fue una pequeña introducción a lo que eran lípidos. Mencionamos de qué estaban compuestos los lípidos también, ¿no? Principalmente de ácidos grasos y alcohol. Ahora vamos a ver la clasificación de los lípidos. La primera clasificación. Recordar también que los lípidos, su enlace se llama éster. Ahora sí, como les decía, la clasificación de los lípidos. Los lípidos se han clasificado en dos, en lo que son saponificables y no saponificables. En esta ocasión, esta semana voy a mencionar lo que son los saponificables. En los lípidos saponificables vamos a tener lo que son los simples y los complejos, ¿no? En realidad los lípidos saponificables tienen también su propia clasificación, ¿no? Ya les mencioné, los simples y los complejos. Estos son los que presentan ácidos al descomponerse, además que liberan ácidos grasos y alcoholes. En el caso de la primera clasificación de los lípidos saponificables, que son los lípidos simples, estos también tienen su propia clasificación, por eso es que vamos a ir paso a paso. En los lípidos simples tiene su propia clasificación, que son los glicéridos y los séridos. Estos lípidos son unas biomoléculas constituidas por un alcohol y ácidos grasos. Prácticamente la mayoría de los lípidos que vamos a ver en el transcurso de este tema, su constitución principal es alcohol y ácidos grasos. Y unidos, obviamente, por el enlace que les dije, el enlace éster. Como primera clasificación de los ácidos simples, vamos a tener a los glicéridos. Estos glicéridos van a estar formados por un alcohol, vuelvo a reiterar, pero en esta ocasión también tiene ácidos grasos, pero van a variar entre 1 a 3 ácidos grasos, obviamente unidos por enlace éster. Sus moléculas no polares, que al no disolverse en agua, son llamadas grasas. Ojo, estos glicéridos, como son unas moléculas no polares y al no disolverse en agua, van a ser llamadas grasas. Lo repito 2 veces para que entiendan la diferencia, porque hay tipos de glicéridos, pero en este caso no son los tipos de glicéridos, sino en este caso son los tipos de grasas que van a tener los glicéridos, ¿no? Estas grasas pueden ser sólidas, semisólidas o líquidas. En el caso de las grasas sólidas, son los glicéridos constituidos principalmente por glicerol y ácidos grasos. En este caso van a ser los ácidos grasos saturados. En las grasas semisólidas van a ser glicéridos constituidos también por glicerol y ácidos grasos, pero que estos ácidos grasos van a estar sometidos a un proceso de hidrogenación, y por ese proceso de hidrogenación estos se han saturado, siendo que estos inicialmente insaturados. Por último, las grasas líquidas van a ser también glicéridos constituidos por glicerol y por ácidos grasos insaturados. En conclusión, los glicéridos, como la misma palabra lo dice, glicéridos, viene de glicerol. Principalmente su alcohol que está constituido, estos lípidos, es glicerol, ¿no? Es glicerol y ácidos grasos.
que son de 1 a 3. Van a variar de 1 a 3. Ahora, la clasificación de estos glicéridos van a ser 3 también. La palabra o estas palabras son muy fáciles de aprender. Lo único que tenemos que no saber clasificar en estos o aprendernos los prefijos, en este caso el mono, el di y el tri, porque lo demás es automático, ¿no? La palabra glicéridos tiene la misma palabra, el mismo nombre, disculpen, glicéridos. Entonces, acá los monoglicéridos son compuestos que van a estar formados por una molécula de glicerol y un ácido graso unidos mediante enlace éster. O sea, es mono porque obviamente todos estos glicéridos van a estar formados por el alcohol glicerol en realidad, ¿no? Pero lo que va a variar es la cantidad de ácidos grasos que van a tener. Obviamente que el mono viene de unidad, viene de uno. Van a tener su glicerol y un ácido graso. Todos estos van a estar unidos por un enlace éster. Entonces, los diglicéridos también van a estar formados por glicerol, pero en este caso van a estar por dos ácidos grasos, ¿no? Unidos por enlace éster. Y los triglicéridos son también formados por el alcohol glicerol y tres ácidos grasos. O sea, la palabra mono, di y tri varían en la cantidad de ácidos grasos. En el caso de los triglicéridos, creo que más de uno de ustedes ha escuchado esta palabra, triglicéridos, incluso cuando van a sacarle análisis clínico a algunos de repente de sus parientes por las grasas, les han pedido sacar la cantidad de triglicéridos. Estas grasas son llamadas grasas neutras. Son moléculas sin polos eléctricos. La formación de estos triglicéridos es la principal forma de almacenamiento de los ácidos grasos en el caso de plantas y también de animales. Estos triglicéridos también van a ser compuestos eficientes de almacenamiento energético. Ojo, nosotros mencionamos en los carbohidratos que también eran moléculas energéticas, pero a nivel celular. En este caso, los lípidos también son moléculas energéticas, pero también a nivel de ya un organismo completo. En el caso de los séridos, son unos lípidos constituidos también por un alcohol, pero este es un alcohol de elevado peso molecular, monohidroxílico, que va a presentar un solo hidroxilo y un ácido graso saturado. Principalmente los séridos son llamados comúnmente, ¿no?, como las ceras, y se caracterizan también estas por ser insolubles en el agua, pero también van a ser moldeables cuando son calentados y van a ser duros al enfriarse. El vivo ejemplo aquí tenemos como es la cera de la vela, ¿no? Esta al calentarse va a estar una porción semisólida, moldeable. Obviamente que si lo tocas vas a quemar, pero te vas a quemar, ¿no? Pero ya al estar a temperatura ambiente se enfría y está duro, ¿no? Comúnmente si tú te golpeas o te das de casualidad con una vela en la cabeza o te la tiran, ¿no?, obviamente que te puede causar daños. Aquí tenemos a lo que es la lanolina, que la utilizan prácticamente ya en la industria. Muy bien, entonces, los séridos también van a haber no una clasificación, sino dentro de ellos va a haber unos tipos de séridos. Por ejemplo, el primero que he puesto ahí es el palmitato de miricilo. Es una cera que prácticamente se encuentra en los panales de abeja. ¿Okay? Está constituido por ácido palmítico y su alcohol, que es el miricilo. En el caso de la lanolina, como ya les mencioné anteriormente, que ya se está usando en la industria,
Esta es una serie que comúnmente se encuentra en la lana y que resulta de la mezcla de ácidos grasos unidos mediante el enlace de éster, que en el caso, ¿qué es lo que va a unir? Es unos alcoholes que es lanosterol y ergosterol. Estas, la anolina ayuda a que, por ejemplo, la oveja, que es la que tiene la lana, su pelaje, ayuda a repeler el agua. Ustedes se han dado cuenta que, o no sé si han observado, que por ejemplo les echa agua a la oveja, el agua no va a penetrar al 100% la lana, o la lana no la va a absorber al 100%, se va a mantener mediante unas gotitas, ¿no? Estas gotitas van a estar ahí impregnadas en la oveja. Es gracias a lo que, aparte de su pelaje muy tupido, aparte de la lanolina que tiene su pelaje, que hace que repele, que resbale el agua, ¿no? Que no se absorba. Y eso les ayuda bastante a las ovejas a mantenerse calientitas. En el caso de la cutina, esta es una cera, pero es una cera vegetal, y esta va a ser secretada por el tejido epidérmico. La cutina va a formar una cubierta sobre la hoja o los tallos o los frutos, también conocida como una cutícula. Ustedes también creo que se han dado cuenta, quizás han echado agua en las hojas de una planta X y estas han mantenido en forma de gotitas de agua. Entonces la hoja del plátano va a absorber al 100%, ¿no? Lo va a hacer en el progreso del tiempo, pero no lo va a hacer en el instante. Y eso también ha ayudado a que también prácticamente algunas plantas mantengan el agua ahí, ¿no? Y eso le puede servir a algunos animales que lo pueden optar como una manera de tomar agua también, ¿no? O quizá algunos animales para que depositen huevos, qué sé yo, ¿no? Que crezcan sus larvas. En el caso de la suberina, también es considerada una cera vegetal, pero esta va a ser secretada por el aparato de Golgi de las células vivas del tejido suberoso. En el caso del corcho o el felema, de las cortezas de los tallos leñosos. La suberina constituye la pared celular de las células vegetales del tejido suberoso y también llamado como corcho. Químicamente la suberina es una cera compleja constituida por alcoholes, fenoles y ácidos grasos. En el caso de los lípidos complejos, vamos también a ver una clasificación. Estos lípidos van a estar constituidos por alcoholes, ácidos grasos, también netamente como es, pero se le van a agregar otros grupos químicos. En el caso son moléculas anfipáticas que presentan dos regiones bien definidas, una cabeza que es polar, que es hidrofílica, o sea, atrae el agua, y una cola apolar que es hidrofóbica, que repele el agua. Tiene dos comportamientos. En esta imagen he puesto yo una membrana celular, porque la membrana celular justamente se caracteriza por tener esto, ¿no? Ser anfipáticos. Ahora, en los fosfolípidos tenemos que son constituidos por ácidos grasos, alcohol no fosfórico y moléculas generalmente nitrogenadas o moléculas anfipáticas. Esa es la primera clasificación de los complejos, ¿no? Son cabezas hidrofílicas y están constituidos por ácido graso fosfórico y una molécula nitrogenada. Mientras que la cola hidrofóbica por dos ácidos grasos y un alcohol que puede ser glicerol o esfingosina. También son importantes como componentes membranosos celulares y pueden clasificarse en glicerofosfolípidos o esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos es la primera clasificación de los fosfolípidos. Entonces, los glicerofosfolípidos van a tener como alcohol al glicerol, ¿no? Como la misma palabra lo dice de su nombre, glicerofosfolípido, glícero. Y dentro de este grupo se encuentran las lecitinas, que prácticamente son fosfolípidos más abundantes de las membranas biológicas. Y las cariolipinas, que son fosfolípidos más importantes de la membrana interna mitocondrial. Estas fueron descubiertas en el músculo cardíaco, donde las mitocondrias aquí son muy abundantes.
Las cefalinas son fosfolípidos abundantes en las membranas biológicas de animales y de vegetales. Los plasmalógenos son moléculas que constituyen hasta el 10% de los fosfolípidos del encéfalo y de los músculos. El fosfatidilcerina es un fosfolípido cuya cabeza presenta el aminoácido serina unido por el ácido fosfórico. Por último, lisofosfolípidos son aquellos que contienen una cola formada solo por un ácido graso y un glicerol obviamente, ¿no? Y su cabeza presenta colina, etanolamina, por ejemplo, o también ácido fosfórico. Su función radica aquí en que son intermediarios en el metabolismo de los fosfolípidos. En la segunda clasificación que tenemos de los fosfolípidos son los esfingofosfolípidos, justamente, ¿no? Aquí hay dos, que son las esfingomielinas y las ceramidas. Las ceramidas creo que la han escuchado, por ejemplo, en comerciales de champús. Las esfingomielinas se encuentran en grandes cantidades en el encéfalo y en el tejido nervioso. En cambio, las ceramidas son productos de la unión entre un ácido graso y una esfingomielina. Estas podemos encontrarlas, por ejemplo, en las células del cabello o del pelo. En el caso de los glucolípidos, van a ser lípidos constituidos por un ácido graso también, un alcohol aminado llamado esfingosina y un carbohidrato que puede ser monosacárido, disacárido o un monosacárido derivado. Los glucolípidos son abundantes en las membranas de las células animales y de los protozoos, donde forman glucocáliz. También estos abundan en el tejido nervioso. Dentro de los glucolípidos vamos a tener a lo que son los cerebrósidos, que son glucosfingolípidos abundantes en el cerebro. Luego tenemos a los gangliósidos. Estos se van a formar a partir de la glucosilceramida. Participan también como receptores de partículas virales a nivel de las membranas celulares y en el transporte de iones a través de las membranas celulares. Los sulfátidos son glucolípidos que presentan ácido sulfúrico enlazado a monosacáridos, como en el caso de la galactosa. Estos van a constituir también membranas biológicas. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido lo que es el tema de lípidos saponificables. Para la siguiente semana tenemos a los lípidos no saponificables. Ya saben que cualquier consulta me la hacen en la plataforma Educai. Gracias, chicos, y hasta la próxima semana. Que tengan un bonito día.